En el video anterior se llegó a una dinámica linealizada del péndulo invertido representada por estas dos ecuaciones. Definiendo las variables de estado como la posición de la carretilla, la velocidad de la carretilla, el desplazamiento angular respecto a la posición vertical equilibrio y su correspondiente velocidad angular, era posible obtener esta representación de estado para el sistema péndulo-carretilla. Entonces, esta sería la matriz A del sistema. Esta es la matriz B, que es una matriz columna. La matriz C, definiendo dos salidas, la posición de la carretilla y el desplazamiento angular del péndulo respecto a la posición de equilibrio. La matriz D, o la parte directa de transmisión, que es 0. Como es 0 la función de transferencia de esta planta, o la matriz de funciones de transferencia, hablando en términos generales ya que se tienen dos salidas, va a ser estrictamente propia, lo que quiere decir que el grado del polinomio del denominador será mayor que el grado del polinomio del numerador. Ahora pasaremos a representar este sistema en MATLAB y a diseñar un controlador y un observador con los pasos vistos en videos anteriores. Entonces, tenemos un script en MATLAB en el cual en primer lugar definimos los valores de los parámetros del modelo. La masa de la carretilla en kilogramos, la masa del péndulo también en kilogramos, el coeficiente de fricción para la carretilla, la distancia radial al centro de masa del péndulo, el momento de inercia del péndulo y la aceleración gravitacional. Al definir todas estas unidades es importante que se utilice un mismo sistema. En este caso, las unidades están en el sistema internacional. Sin embargo, pueden utilizarse otros sistemas con sus correspondientes unidades. Lo importante es que sea coherente. Enseguida se definieron las matrices del sistema, A, B, C y D. La matriz A, como podemos ver, es una matriz cuadrada. Si tenemos 4 variables de estado, la matriz A va a ser una matriz 4×4. Y cada uno de estos términos corresponde a los términos que veíamos en la expresión de variables de estado del péndulo invertido. La matriz B está definida acá aparentemente como una matriz fila. Sin embargo, como se mencionó hace unos instantes, la matriz B en realidad es una matriz columna. Para convertirla se utiliza este operador, esta comilla, por llamarla de alguna manera. Entonces esta comilla lo que hace es tomar la transpuesta de una matriz. Esa es la función que cumple este operador. Entonces, como el vector B está definido inicialmente como un vector columna, este operador o esta comilla lo transforma en un vector fila. Ahora la matriz C del sistema es esta que tenemos acá abajo. Habíamos definido dos salidas y la matriz C debería ser una matriz 2×4. Sin embargo, se va a trabajar con esta matriz C que relaciona únicamente una salida. En este caso, la posición angular. ¿Por qué? Se hace así porque habíamos visto en los videos anteriores que un paso fundamental era la multiplicación de las ganancias en el espacio canónico controlable o en el espacio canónico observable por la inversa, por una matriz de transformación que a su vez se obtenía al multiplicar la matriz de controlabilidad o de observabilidad por la inversa de la matriz de controlabilidad o de observabilidad en el espacio canónico observable o controlable. Entonces, estas matrices de observabilidad, de controlabilidad, tenían la propiedad de ser cuadradas para sistemas single input, single output, sistemas de una entrada y de una salida. Cuando ya se trabaja con sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, las matrices de controlabilidad y de observabilidad no necesariamente son cuadradas. Entonces, para este caso, como tenemos una sola entrada, la matriz de controlabilidad es cuadrada.
pero como se tienen dos salidas, la matriz de observabilidad, si se trabajara con todo el sistema descrito por la matriz CS, no va a ser cuadrada, va a ser rectangular, y por tanto la metodología que se desarrolló en los videos anteriores no sería aplicable en este caso. Entonces por eso se define únicamente una salida. Y la parte directa de transmisión, que ya habíamos visto que era 0. Entonces lo primero, vamos a diseñar el controlador. Lo primero que debe hacerse para el diseño del controlador es evaluar si el sistema efectivamente es controlable o no. Entonces se calcula la matriz de controlabilidad U como B por AB por A cuadrado B por A a la 3B. Recordemos que la definición va hasta A a la n-1B. Y se calcula el rango. Entonces, primero que todo, cargamos los parámetros del sistema y luego evaluamos la controlabilidad. Entonces veamos que como el rango de la matriz de controlabilidad es 4, la matriz es de rango completo y por ende el sistema es controlable. Ahora, el primer paso en el algoritmo que se había presentado en videos anteriores era calcular el polinomio característico de A, que se obtenía a través de la ecuación determinante de SI menos A. En este caso la función poly, cuando se le pasa como argumento una matriz, retorna un vector de coeficientes igual a los coeficientes del polinomio característico. Vamos a correr este comando y vemos que estos son los coeficientes del polinomio característico ordenados en orden descendiente de potencias. Entonces tenemos de izquierda a derecha, en primer lugar S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Habíamos hecho la observación en el último video de que como se tenía en la matriz A una columna de ceros, S igual a 0 iba a ser un valor propio de la matriz y por ende un polo del sistema. Veamos que está acá. Lo podemos verificar de la siguiente manera. Utilizamos la función a, que viene de eigenvalues, valores propios. Le pasamos como argumento la matriz A y vemos que 0 es un valor propio de la matriz, o sea, un polo del sistema. A continuación, se calcula el polinomio con los valores propios deseados. Entonces, para este caso, se le pasa el polinomio poly, se le pasa un polinomio a la función poly como argumento. No un polinomio, sino un vector de polos. Entonces la función poly va a retornar los coeficientes del polinomio que tiene como raíces estos valores de acá. Entonces ejecutamos esta parte y vemos que estos son los coeficientes del polinomio que nos retorna como raíces los polos que queremos tener en el sistema. ¿Cómo se seleccionaron estos polos? Esencialmente fue unas aproximaciones en región de diseño y un poco de ensayo y error para obtener una respuesta transitoria favorable, ya que el sistema, como se verá más adelante, se va a analizar desde la perspectiva de la respuesta al paso. Enseguida se calculan las ganancias de realimentación en el espacio canónico controlable. Como habíamos visto, es la diferencia entre los A sub i barra, que son los coeficientes del polinomio de los polos deseados. En este caso, BPD es el polinomio de los polos deseados, menos los coeficientes del polinomio característico de la matriz, que habíamos almacenado en poly A anteriormente. Entonces los restamos uno a uno y los almacenamos en este vector, que van a ser las ganancias de realimentación en el espacio canónico controlable. Enseguida se debe calcular la matriz de cambio de estado. Entonces, primero, habíamos dicho que era mucho más fácil calcular la matriz inversa en la forma canónica controlable, que toma esta forma, en función de los coeficientes de la ecuación del polinomio característico mejor de la matriz A del sistema. Y luego, con la matriz de controlabilidad se calculaba la matriz S y por último S inversa, que es la matriz que nos sirve. Entonces, ejecutando estas líneas de código, tenemos en primer lugar la inversa de la matriz de controlabilidad en forma canónica controlable y luego la matriz S inversa. Y por último,
se calcula la ganancia de realimentación al multiplicar las ganancias en forma canónica controlable por la matriz S inversa del punto anterior. Entonces multiplicando, aquí un problema fue que no se corrió esta línea de código. Ya habiéndola corrido, estas son las ganancias de realimentación. ¿Cómo lo verificamos? De manera muy sencilla. Los valores propios de A menos B por K deben ser iguales a los polos deseados del sistema. Entonces veamos que los valores propios son estos que están acá listados, y si nos devolvemos son iguales a los deseados. Por tanto, el diseño, por lo menos el diseño de las realimentaciones, quedó bien hecho. Pasemos ahora al diseño del observador. No nos vamos a detener mucho en esto, ya que, como habíamos visto anteriormente, el problema del observador es el problema transpuesto del problema del controlador. Entonces, primero evaluamos la observabilidad, y ahora veamos que la matriz no es de rango completo. Veamos que entonces esta sería la matriz la matriz de observabilidad en el espacio de partida, y la matriz no es de rango completo. Por ende, no podríamos diseñar un observador en este caso, ya que no se cumple. Para diseñar un observador, o un estimador mejor dicho, el estimador, a partir de la entrada, de la acción de control, de la entrada de la planta y de la salida de la planta, estima el estado. Entonces en este caso no podríamos hacerlo. Recordemos que habíamos descartado una salida, o sea, no podemos hacer un observador para la posición angular, pero sí podemos hacerlo para la posición de la carretilla. Entonces cambiamos la matriz C en la definición y volvemos a evaluar la observabilidad. En este caso, si tomamos como salida del sistema la posición de la carretilla, sí es posible diseñar un estimador de estado, ya que la matriz es de rango completo. Procedemos. El polinomio característico de A va a ser el mismo en ambos casos. El polinomio con los valores propios deseados de estos polos, normalmente uno quiere que el estimador sea mucho más rápido que el controlador, unas 5 o 10 veces. En este caso los vamos a asignar un poco más lentos, pero se pueden cambiar, no hay ningún problema. Entonces dejémoslos como están. Sigamos con el cálculo de ganancias de realimentación en el espacio canónico controlable. Se calculan de la misma manera, pero como este es el problema transpuesto, ya si bien el vector K de ganancias en el espacio canónico controlable, corrijamos acá, era un vector fila, acá el vector L es un vector columna. Por ende se aplica el mismo operador transpuesto. Entonces se realizan las operaciones de restar los a sub i barra menos los a sub i, que son los coeficientes del polinomio deseado y del polinomio característico del sistema, y luego se calcula la matriz de cambio de estado. Entonces habíamos visto que la matriz de observabilidad tomaba una forma que era la matriz inversa de observabilidad tomaba la forma de la matriz transpuesta de controlabilidad en el espacio canónico. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la misma matriz. Esta expresión es exactamente la misma que se tenía para la matriz inversa de controlabilidad en el espacio canónico controlable, y vamos a tomar la transpuesta. No es más. Luego la matriz S va a ser esta matriz multiplicada por la matriz de observabilidad en el espacio de partida, y S inversa va a tomar esta forma. Y por último se calcula la ganancia de realimentación. Veamos que el orden en estos dos productos es el contrario del orden en que se hacían los productos para el cálculo de la realimentación de estado. Entonces, esto viene por lo que el problema es transpuesto. Esa es la razón por la que esto ocurre. Entonces ejecutemos esta parte del código. Vamos a ejecutar esto para que las ganancias queden. Volvemos a ejecutar y ya tenemos el vector de ganancias para situar los polos del observador. ¿Cómo lo comprobamos? Calculamos A menos LC, valores propios de A menos LC, y vemos que son exactamente los mismos del que le habíamos pasado al polinomio. O
sea, los que se querían tener en el estimador de estado están ahí presentes. Por último, vamos a verificar en el sistema aumentado lo que se había tratado en el video número 6 de esta serie, en el que se decía que los polos del sistema, que los polos de todo el sistema iban a ser la unión de los polos del controlador y la unión de los polos del estimador, pero que de R, de la referencia a la salida, el estimador estaba oculto y los polos eran únicamente los del controlador. Entonces veamos, primero que todo vamos a calcular la matriz G, que es la función de lazo abierto. Entonces ejecutamos este código acá, donde SS es 2TF, es una función que básicamente haya una función de transferencia para el sistema que tiene esta representación de estado y la retorna como un polinomio, como los coeficientes de un polinomio de numerador y denominador. Entonces vemos que este va a ser el modelo en lazo abierto, o la función de transferencia en lazo abierto. De este término es muy pequeño y prácticamente que podría despreciarse. Vemos una cosa interesante, y son los ceros. Observemos estos dos ceros de acá, son ceros complejos conjugados. Entonces observemos qué pasa con ellos, y observemos también que aquí está presente el S igual a 0 que habíamos predicho de la última parte, solamente por observar la columna de ceros en la matriz luego de la modelación. Se había predicho que S igual a 0 era un valor propio, y por ende, al ser un valor propio de la matriz del sistema, aparece como polo en la función de transferencia. Veamos qué pasa ahora con la función de lazo cerrado. Entonces, la matriz de lazo cerrado toma esta forma, donde esta función zeros se encarga de generar una matriz de ceros del tamaño de la matriz A. Entonces la matriz A tiene tamaño 4×4, él va a crear una matriz de ceros de 4×4. Lo mismo pasa acá en B, lo mismo pasa acá en C, y por último vamos a calcular la matriz, la función de transferencia de R a Y, utilizando estas matrices de lazo cerrado. Pues aquí dice que no está cargada la ganancia de realimentación, y esto ocurrió porque volví a cargar los parámetros. Entonces vamos a hacerlo de manera rápida, más ejecutando todo el código de una vez puede hacerse, y vemos que, notemos lo siguiente, tenemos los polos, que es 927 menos 927 menos 975, y esta expresión que es compleja conjugada, pero esta expresión, si analizamos acá, los polos deben ser igual a esto, porque tenemos un polo, el menos 927, que es un polo del controlador, y el otro menos 975. Entonces, con esto verificamos que los polos de la función de transferencia de la referencia a la salida son los polos del controlador exclusivamente, y los polos del estimador se cancelan, pero como son estables, son una cancelación polo cero estable, lo cual es en cierta manera permisible. ¿Cómo podemos ver que los polos del estimador se cancelan? Entonces comentemos esta línea de código y hagamos un ZPK, Zero Pole Gain. Esta función lo que hace es transformar la representación polinómica en una representación factorizada del sistema. Entonces ejecutemos esta parte del código y veamos que S más 2, S más 1 y este par de complejos conjugados aparecen en numerador y en denominador y se cancelan. Entonces estos son los polos de el estimador. Veamos que S más 1 corresponde al polo en menos 1, S más 2 al polo en menos 2, y este polinomio de acá debe corresponder a este par de polos complejos conjugados. Entonces, como se había previsto en la teoría, se tiene una cancelación, o el sistema del estimador está oculto de la referencia a la salida. Ahora, ya con esto pasemos a Simulink. Entonces en Simulink
ya está todo el sistema montado, donde estas ganancias son ganancias matriciales. Acá están configuradas de esta manera. Entonces démosle doble clic a este bloque y vemos que se le pasa como parámetro la matriz del sistema, ya que esta es la representación en lazo abierto, y vamos a comparar respuesta en lazo abierto con respuesta en lazo cerrado. Entonces se le puede pasar la matriz del sistema con las dos salidas. Sin embargo, en esta parte se le pasó únicamente la matriz C, aunque pudieron haberse pasado las dos, pero lo dejamos de esta manera. Entonces tenemos acá las ganancias establecidas de esta forma y procedemos a simular. Pero antes vamos a mirar qué hay dentro de este sistema. Este es el sistema del estimador. Entonces en el estimador tenemos la comparación de la salida de la planta con la salida estimada, y esto se pasa por las ganancias. Por la ganancia de realimentación L, luego se suma al estado, y con esto se consigue que la dinámica de estimación dependa de los polos de A menos LC. Entonces vamos a correr la simulación. Se tiene un paso como función forzadora, y en estos bloques que aparecen en la parte derecha que estoy indicando simplemente se hacen unos ajustes, ya que las señales son vectoriales y la idea es poder tener un poco de resolución y claridad a la hora de visualizar. Simplemente estos bloques son para eso. Entonces veamos acá la respuesta en lazo abierto en este scope. Si me ayuda un poco mi computador, veamos la respuesta en lazo abierto. La respuesta posición crece, en principal crece teniendo la forma de la respuesta al paso de un integrador. Recordemos que hay un S igual a 0 como valor propio, y tenemos también acá esta respuesta oscilante de parte de del desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Ahora observemos cómo se comporta el sistema en lazo cerrado. Entonces en lazo cerrado vemos que esta es la respuesta en lazo cerrado para la posición en azul. Vemos que tiende a estar en 0, pero no es un 0 completamente constante, vemos que es un poco por arriba. Y esta es la respuesta en lazo abierto. Entonces el sistema en lazo abierto no era estable, con salida posición, y en lazo cerrado se vuelve estable, por lo menos vivo estable. Lo mismo sucede en la parte de abajo, donde tenemos la posición angular. Habíamos visto que se queda oscilando en lazo abierto, y en lazo cerrado va a tener un sobrepico, un subpico, y luego se tiende a estabilizar. No tiende a oscilar como oscilaba la otra. Por último, vamos a observar el comportamiento del estimador. Entonces acá vamos a ver que se le dieron unas condiciones diferentes. Eso es una cosa que vale la pena señalar. A la planta en este integrador se le dio una condición inicial diferente a la condición del estimador. El estimador está en ceros de condición inicial y la planta está en 5. Entonces se había visto el estimador de lazo abierto que funcionaba muy bien si las condiciones iniciales eran iguales y si la planta era estable. Esta planta no es estable. Entonces, si se le da una condición inicial diferente al estimador y a la planta, el error de estado estacionario o el error de estimación, si se hubiera utilizado un estimador de lazo abierto, hubiera crecido infinito. En este caso, se ve el poder de un estimado, se puede observar el poder de un estimador de lazo cerrado. Entonces en el principio empiezan a diferir un poco, siendo este el estado real de la planta en amarillo, el estado real de cada una de las variables de estado en amarillo, y en azul el resultado de la estimación. Y vemos que asintóticamente en el estado estacionario el estado estimado no difiere del estado real de la planta. Muy bien, espero que este ejemplo y esta serie de videos los haya motivado lo suficiente para continuar y profundizar de su parte en esta teoría de control
en el espacio de estado. Les deseo los mayores éxitos en su aprendizaje y en general en sus carreras, y les agradezco por toda su atención y por su paciencia a lo largo de esta serie de videos. Muchas gracias.